Paisajes de frontera, escenarios, rutas, vivencia, ecología, del doctor Ricardo Contreras Soto. El fenómeno migratorio no solo aborda cuestiones de remesas, motivos de inmigración, mercados laborales, también se abordan las experiencias como migrantes laborales en la trayectoria, las experiencias de irse. El irse implica una trayectoria geográfica que tiene puntos definitivos para garantizar la estancia en el país receptor. Y dentro de los puntos definitivos es pasar por una frontera, que es un sin lugar, como lo llama Maragall, donde se hace una parada obligatoria de los diferentes itinerarios de distintos migrantes para cruzar por la vía formal o cruzar por la vía informal. De manera subjetiva, pasar la frontera es una hazaña, porque por lo general los migrantes aspirantes a trabajar en el centro son personas que no tienen papeles y de sufrir en el intento de pasar, porque son agrestes y hostiles estas tierras. Las personas, los migrantes, tienen muy presente qué significó haber cruzado la frontera, aun cuando la frontera de México es muy grande, ya que hay un mapa imaginario reconstruido por tantas experiencias de migrantes. En los distintos relatos, anécdotas, narraciones, historias e imaginarios dados por la percepción de la migración social, hay un espacio convergente donde cruzan personas, mercancías, drogas, armas clandestinas, dinero, tráfico de personas, fayuca, alimentos, olores, ruidos y sonidos, idiomas, culturas, esperanzas, etcétera. Y también es el espacio divergente, donde se distancian las naciones, se demarcan los territorios, se demarcan sus leyes, se elevan sus muros, ejercen poder sus gobiernos y sus reglas, se ascriben distintos ciudadanías y otras cosas. Los puntos de atracción y de expulsión que tienen las fronteras son la zona cero, la zona de nadie, la zona de abandono, la zona de transición, las zonas vigiladas, las zonas de muerte y las zonas enigmáticas o también llamadas tierras prometidas. Entonces, dentro del imaginario, más o menos son estos criterios de áreas y que tienen que ver con el relato de los distintos migrantes sobre esta trayectoria que se da al cruzar. Compuesta de distintas rutas pasando en líneas, se llega a otro lugar, a otra nación, a otras culturas, y por lo tanto se deja una nación y otras culturas. El espacio es identificado como frontera y va teniendo ciertas características distinguibles de naturaleza propia y artificial que denominamos paisaje de frontera, con sus grados de control tecnológico, con su circulación restringida o un poco más fluida, con sus historias en zonas. Ha cambiado mucho la frontera desde los procesos de circulación expresados en las carreteras, hasta en las formas de control ahora dados con la tecnología por drones, percepción remota, cámaras infrarrojas, monitores televisivos, como panópticos, cobertura del personal de migración, a veces militarizado, etcétera. Cada país tiene sus fronteras, ellas tienen sus características propias por ejemplo, las islas con un mar, el espacio aéreo, el caso de Cuba. Las demarcaciones de territorio en otros países han sido estructura natural de las colindancias, como es el río, las cordilleras, los desiertos, las sierras, etcétera. El paisaje en fronteras son reflejo de relaciones en particular que tienen con sus vecinos de otras naciones, mientras más hostil, custodiada, burocratizada, vigilada, controlada en las zonas de transición. Es más la percepción que se tiene del país vecino. Mientras más amigable, el proceso es más sencillo, más simple, más tolerante. Es la zona de transición. Es buena la percepción del país vecino. Están las llegadas internacionales y aunque aparentemente los protocolos son estandarizados, los filtros son diferenciados, como el caso entre la frontera de México y Estados Unidos y Canadá, el caso de Israel con el Líbano, la Jordania, la Cisjordania, la Franja de Gaza, con Palestina, Egipto, etcétera. Suponemos que es otro ejemplo. Las personas adquieren identidades en magias de las fronteras. Das un paso y eres extranjero. Das un paso atrás en la línea imaginaria y eres oriundo. Hay quienes dan muchos pasos y siguen siendo extranjeros en la migración internacional.
En este apartado vamos a exponer de manera esquemática el paisaje de frontera. De acuerdo a Luis Álvarez Muñarriz, plantea el paisaje es en primer momento, el paisaje se ha venido por diferentes pensadores del territorio visto como parte visible del medio ambiente, la percepción del medio por el individuo a través de los sentidos, es el ambiente externo, natural y antrópico, que puede ser diferenciado, percibido, vivido por una persona cuando observa o siente una parte de un medio físico que varía más amplio. El paisaje es una zona o unidad de territorio más o menos bien definido, pero que varía en función de quién la mira y del lugar de la observación, pero sobre todo de las representaciones que comparte con los miembros de la cultura a la que pertenece, ¿no? Entonces, retomamos esta parte para reconstruir estos lugares y hacer el tránsito, pero con elementos más significativos para la migración laboral. Entonces, señalamos nosotros, una característica del paisaje que se elabora de manera informal propiamente por el recuerdo de la experiencia y por lo tanto también con la imaginación de los agentes actores migrantes, conjuntada al retomar las múltiples experiencias, vivencias que se toman en un trayecto y hacen referencia a los lugares, sitios y circunstancias en que diversos sujetos hacen frente en su estar en determinadas condiciones y situaciones. Es un mapa que sin coordenadas precisas nos ubica en el momento y en el tiempo del recuerdo significativo, que se va reconstruyendo en el espacio y forma de percibirlo, retomando ciertos aspectos de identificación regional que hace Gilberto Jiménez en 1993, al referirse como sociogramas de una región relacionada subjetivamente construida partiendo de una experiencia colectiva. Son lugares comunes en referente de cosas, objetos, lugares, es decir, el espacio físico, geográfico y ecológico acompañados del tiempo, condiciones climáticas y temporales, así como la forma de vivirlo y de sentirlo de manera subjetiva en que se fue experimentada, generando mapas mentales en narrativas de estas experiencias que cambian en los diversos procesos y secuencias de los sucesos. En el escenario, la síntesis se desarrolla de las historias de los migrantes. También es una cronología en una cartografía a la manera de un tiempo un tanto de periodo cronográfico social de fechas, sino de momentos vividos y en los flujos de acciones y de alcances que buscan fines pretendidos y que se encuentran en momentos de acciones y situaciones con relaciones a estos fines, llegar, avanzar o no llegar, desde el punto de partida al punto de llegada, con sus suspensos, vueltas atrás, deportaciones y al final llegar a un lugar determinado, que culmina con una fase inicial del migrante, de una prueba al ingresar a la vida pública, al mercado laboral, salvar o pesar con su suerte los diversos filtros de control de la migración. Entre la realidad y la imaginería, los recorridos desde los agentes a los actores de los países periféricos recorren varias vías para llegar al país receptor o centro, dentro de algunos de los circuitos del sistema mundial, economía, mundo en el capitalismo, dentro de la división internacional de trabajo. Estrategia de desarrollar por los migrantes para cruzar, disimular, para confundir, desvanecer miméticamente y perderse en y como parte del medio. El recorrido es un mapa de referentes y experiencias bajo diversos escenarios. Para los cubanos es el mar y la balsa. Para los chinos el mar y los buques donde se esconden. Para los africanos es llegar a España, por el Mediterráneo para ingresar a Europa, etcétera. Los migrantes ilegales recorren en un juego, en un escenario de tiempo donde sobrevivir y no dejar atrapar es la prueba para llegar al mercado marcado lugar. Es el sentido de alguna fase, filtro geopolítico que el migrante debe de franquear, liberar. Esta cartografía que se reconstruye en las narrativas de los migrantes, de los trabajadores mexicanos, tiene una serie de lugares comunes en la reiteración del recuerdo y de las vivencias similares en las mismas condiciones
que en las posibilidades y en las estrategias de sobrevivencia. Los agentes se refieren a los lugares, a los momentos, a la experiencia, a la percepción de las vivencias, a las reflexiones, a los estados anémicos, en un recorrido obligatorio de cruzar la frontera y de referirse a ese instante, momento mágico crudo, que separa dos realidades distantes con sus representaciones subjetivas y posibilidades entre el centro y la periferia, entre México y la frontera de los Estados Unidos americanos, como una fase de su trayectoria, como una prueba de su necesidad, de sus disposiciones, de buscar trabajo y de mantenerse en la posibilidad de jugar el macrocampo de los espacios sociales. El mapa escenográfico del paisaje está compuesto primeramente de la frontera, que es una malla, un río, una garita, un puente, cruzar una frontera o por medio de la vía del tren, entre otros. Le siguen varios paisajes, pasajes ambientales, con sus respectivas configuraciones de fauna, flora ecológica, el desierto, los montes, la sierra, la montaña, el día, la noche, el frío, el calor, las pequeñas ciudades, las primeras ciudades, el encuentro, las vías de comunicación, el transporte, la migra, los pobladores de frontera.